grandes vanguardias del siglo pasado fue el cubismo, que fue un movimiento artístico que rompió definitivamente con la pintura tradicional. Ya la fotografía había desplazado a la pintura hiperrealista, al hiperrealismo, y ahora el cubismo iba a romper con el último estatuto renacentista que seguía vigente a principios del siglo XX, que era la perspectiva. El cubismo fue iniciado por Pablo Picasso y Georges Braque, que son sus principales referentes. ¿De dónde viene el nombre cubismo? Según cuenta la historia, un crítico se refirió despectivamente a las pinturas del nuevo estilo, diciendo que parecían como compuestas de pequeños cubos. Ahí justamente encontramos el origen del término. En realidad, como se puede ver, el cubismo fracturaba los objetos y los volvía a rearmar desde distintos puntos de vista al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Acá podemos ver un retrato de Pablo Picasso realizado por su colega Juan Gris y la fotografía del propio Picasso, el retratista, Juan Gris. Las características entonces de este movimiento las podemos resumir tal cual como se ve acá en pantalla, y podríamos decir que la vista de un objeto en realidad es la suma como de muchos puntos de vista diferentes y simultáneos. Eso es importante. La diferencia de puntos de vista de manera simultánea. Y en realidad, bueno, nuestra memoria de un objeto no se crea desde un ángulo para el cubismo, como ocurre en la perspectiva, sino desde muchos ángulos seleccionados por nuestros ojos y por el movimiento. Es decir, es como si estuviéramos rodeando al objeto y estuviéramos representándolo desde esos distintos puntos de vista. Quiere decir entonces que se trataba de un movimiento más analítico, en este sentido, y que trataba de reflejar no lo que vemos en realidad, sino lo que sabemos del objeto, no solamente lo que vemos. Por eso es que aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. En el rostro podía aparecer la nariz de perfil y el ojo de frente, una botella aparecía con un corte vertical y al mismo tiempo con un corte horizontal, y los detalles se van a suprimir y a veces se representa el objeto por un solo aspecto, como por ejemplo el contorno de la guitarra que estamos viendo en la obra de la izquierda. En una etapa posterior, el cubismo va a incorporar el collage y esto va a inspirar a otras vanguardias como el futurismo y el dadaísmo a hacer lo mismo. Los materiales tradicionales, como el óleo, van a verse suplementados por otros materiales nuevos, como el papel de diario, las cajas de los productos, partituras impresas y demás. El cubismo va a tener una enorme influencia, sobre todo en los ilustradores posteriores, incluso en nuestra época, incluso en nuestro propio país podremos ver la obra de Pablo Lobato, que es el autor de estas caricaturas que estamos viendo en pantalla. En diseño la influencia es menos reconocida, pero existió. En este póster de McKnight Coffer, las piezas están separadas y se disuelven los contornos de los objetos. El tipo de ángulo que plantea McKnight crea una visión que se podría llamar cubista, tranquilamente, del espacio. Incluso Cassandre, un afichista posterior de la década del 30, de 1930, muy famoso y que también vamos a ver, va a utilizar ideas cubistas en muchas de sus obras. Vean, por ejemplo, cómo las formas gráficas cambian de color cuando se superponen y se van interconectando. Ahí el sifón, por ejemplo. El fondo fluye hacia las figuras y se convierte en parte de ellas también.
Un poco más acá en el tiempo podemos ver la obra de Miró, que desarrolló toda la gráfica para la Copa del Mundo de Fútbol España 82. Y también podemos ver incluso en el concurso de afiche de Fernet Branca, Arte Único, algunas obras que tienen una reminiscencia o una influencia claramente cubista. Incluso en los programas actuales vamos a ver que están incorporadas ciertas acciones cubistas, como por ejemplo cortar y pegar. Esta idea del collage está inserta en el menú edición bajo estas órdenes, bajo estos comandos, cortar y pegar. La esencia del cubismo, como decíamos, entonces continúa hoy en día: cortar, pegar, hacer collage y muchas veces interpenetrar, es decir, no simplemente superponer una cosa sobre la otra, sino atravesarlas. Los afiches de la derecha de la pantalla son un claro ejemplo de esto. Otra vanguardia importante es el surrealismo, que arranca un poco después del movimiento iniciado por Picasso y va a tomar del dadaísmo los aspectos irracionales que proponían justamente los dadaístas y le va a sumar una raíz un poco más psicológica, si se quiere, muy influenciada también por las ideas de Freud, que estaba en boga en ese momento con su teoría del psicoanálisis, y va a buscar trascender lo real buceando justamente en lo psíquico, en lo imaginario, lo que aparentemente no tiene sentido, es decir, todo lo onírico, todos los sueños, lo relativo a los sueños, justamente lo que estaba tratando de analizar Freud en ese momento. Acá podemos ver a dos de sus referentes más conocidos, Salvador Dalí a la izquierda y Man Ray a la derecha. Fíjense la intensidad de esas miradas. Acá también podemos ver algunas de las obras. Las imágenes, como decíamos, son muy relativas a los sueños, pueden parecer incoherentes, ambiguas, incluso satíricas. Es decir, lo que vamos a ver en este movimiento es básicamente fantasía, delirio, imágenes oníricas, incluso erotismo, como podemos ver en la obra de Man Ray a la derecha. Acá también, y más referido, más contemporáneo, el concurso de Fernet Branca también refleja de alguna manera esta intención de poner en juego estos recursos, ¿no?, que tienen que ver con lo onírico, con lo fantasioso. Hasta aquí entonces con las vanguardias vamos a ver que en todo el periodo vanguardista, estrictamente el aspecto de la gráfica publicitaria no va a tener un correlato el diseño de marcas con respecto al diseño de los carteles. Es decir, hubo grandes cartelistas, hubo grandes diseñadores de pósters, no así diseñadores de marcas. ¿Por qué? Porque en general los directivos de las grandes empresas diseñaban ellos mismos las marcas o eventualmente contrataron a diseñadores mediocres. Muchos de ellos incluso al día de hoy han sido olvidados y no tenemos referencia de quién realizó los diseños. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Victor, la empresa relativa a los aparatos de sonido, sí se puede acreditar la identidad y su creación, su creador, que fue Francis Borrot, en 1899, no así en el caso de Camel, cuya identidad marcaria al día de hoy no ha podido ser establecida. En el caso de Daimler, el diseño fue realizado por uno de sus directivos y simboliza que el motor Mercedes sirve tanto en tierra como en mar y como en aire, por eso es una estrella de 3 puntas. En el caso de Pirelli no podemos establecer quién
quien diseñó esta marca, sí se puede apreciar un intento de connotar elasticidad. Y es muy probable que el diseño, por el mal diseño que estamos viviendo en pantalla, haya sido un gerente con pocos estudios en materia gráfica. En el caso de Michelin, cuya mascota es Vivendum, si bien, bueno, ha sido reelaborada con el tiempo, el diseño original es de un casi semi desconocido dibujante, Gallup, del cual su obra ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Es decir, entonces, como decíamos al principio, la calidad gráfica de estas marcas fue inferior al desarrollo que alcanzaron los grandes diseñadores de pósters de la misma época vanguardista. La propuesta de estas vanguardias que hemos estudiado y varias más que en realidad no han tenido mucho impacto en el diseño gráfico, no tanto por lo menos como estas que hemos mencionado, esa propuesta de las vanguardias quedó aplazada por dos motivos. En primer lugar, ocurre en 1914 la Guerra Mundial y evidentemente todos los recursos estaban destinados a ganar la guerra. Europa va a quedar devastada, va a quedar con un saldo de entre 8 y 9 millones de muertos, es decir, una cifra como nunca antes se había visto la humanidad. Entonces por eso es que se la llama también a la Primera Guerra la Gran Guerra, un nivel de muerte como nunca antes se había conocido, y esto va a terminar obviamente aplazando el proyecto vanguardista, la propuesta vanguardista. No había lugar frente a esta realidad para estas exploraciones de vanguardia. Primer motivo. Segundo motivo, la desconfianza que tenía la burguesía por la crítica social que hacían la mayoría de las vanguardias y porque muchos de estos vanguardistas adherían a la idea socialista que ya estaba en boga.